Las propias pantallas nos lo vienen advirtiendo. Nos vienen advirtiendo contra las propias pantallas. Y su efecto en los menores. Y a la derecha el maná. El maná es una especie de estamina que se gasta cuando atacas. El juego más difícil. El Dark Souls, vale, el Path of Exile. Tus padres saben que eres youtuber, mira que sois cotillas. No tienen ni idea. No tienen ni idea que hago vídeos de gameplays. De hecho, no nos hablamos, así que difícilmente podrían saberlo. Desde Cocodrilo, un corto preseleccionado para los Goya que habla de la falta de comunicación entre padres e hijos y el desconocimiento de los primeros sobre la actividad en redes de los segundos. Algo que también vimos en la serie de Netflix Adolescencia. Hasta Black Mirror. La serie que más y mejor ha mostrado los peligros de las pantallas. Y ahora, al pulsar este icono de aquí, nos conectamos a su transmisión óptica. Y puede configurar un control parental. Limitaciones de contacto. Si ve algo que aumente sus niveles de cortisol, como el estrés, puede disfrazar lo que sea que lo cause. Como en el capítulo Arcángel, en la 4ª temporada, en el que una madre introduce a su hija un pin parental en el cerebro que pixela posibles imágenes sensibles que pueda ver en su móvil o tablet. Por supuesto, se le va de las manos. Pero aunque los peligros existen, también los avances. Hoy pasamos de pantalla para dejar atrás el discurso distópico y catastrofista. Para ver cómo usar las pantallas dentro, pero también fuera de las aulas. Sin que las pantallas usen a los alumnos y alumnas. Que el uso de proyector y pizarras digitales y ocasionalmente de ordenadores o tablets en los alumnos nos ha abierto muchas posibilidades, sobre todo audiovisuales y de ampliación de materiales para todos los niños. Pero también creo que el abuso hace que se dejen de lado maneras de trabajar más tradicionales que implican destrezas manuales y creo que eso también es importante. Creo que los niños no deben dejar de lado nunca las destrezas manuales. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. La pantalla en la que hoy estamos es esta. Pantallas bajo llave, móviles prohibidos en algunos colegios e institutos, tecnología que queda obsoleta o solo se utiliza para tareas puntuales, y estudiantes que siguen escribiendo a mano y leyendo apuntes en papel, en un mundo plagado de ordenadores, móviles, tablets y relojes inteligentes, en un mundo adulto cada vez más digital. Navarra, Euskadi y Cataluña son las 3 comunidades que más usan las pantallas y que más han caído en el informe PISA en la última década. Es decir, las regiones que apostaron antes por una educación digital sacan peores notas. Por eso ahora la tendencia es volver a la enseñanza tradicional. Pero el debate está abierto. La causalidad no está tan clara y no hay consenso entre los expertos. Hola, perdona que te interrumpamos. Somos Irene y Andrea, guionistas de Carne Cruda. Vamos, que preparamos los temas y hacemos las preguntas de las entrevistas. Buscamos a las mejores invitadas. Y en general escribimos los guiones de programas como este que estás viendo. Nuestro trabajo es posible gracias a las personas que donáis a Carne Cruda. Por eso, si queréis que sigamos haciendo un podcast tan incisivo e independiente como este, entrad a carnecruda.es, pinchad en Hazte productor y dejadnos los monises. Disfruta del programa. Sobre la hiperconexión, a la que canta Rusovsky en este Moi, hablamos en este programa en colaboración con Somos Conexión, la operadora de telefonía consciente que se preocupa por un tema tan enjundioso como la digitalización responsable de las aulas. En un capítulo en el que intentaremos pasar de pantalla para responder a qué debemos hacer con los ordenadores, tablets y móviles en las clases. El nuestro aún no lo hemos puesto en modo avión y acabamos de recibir un mensaje. Soy profe de lengua en secundaria y veo que aunque la digitalización puede ayudar a algunos alumnos, en general traen más distracciones. Desde que se usan ordenadores, escriben peor, cometen más faltas de ortografía, se expresan con menos calidad. Los móviles además generan muchos conflictos. Creo que las TICs son útiles, pero que no pueden sustituir el aprendizaje que nace de leer, escribir y pensar con calma. Esta será una clase virtual en la que iremos recibiendo mensajes de profesores y familias, como el que escuchabais, pero también analógica. Por eso hoy nos acompaña en el estudio Julio Albalá, que es el director del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas, INTEF, que es la unidad del Ministerio de Educación responsable de la integración de las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, y también de la formación del profesorado en etapas educativas no universitarias. Con él vamos a abrir la primera pantalla. Mapa de pantallas en las aulas. Julio, crudos días. Buenos días. ¿Cómo hacemos? ¿Y qué se está haciendo? Yo centraría el debate, que es lo que más nos preocupa, ¿no? O sea, el problema es que hablamos de pantallas y qué son las pantallas. ¿Qué problema tenemos en la escuela?
Es lo mismo usar TikTok, que un chaval grabe un vídeo, que tener un panel de 60 pulgadas en el que puedo ver un vídeo de cómo se mueven los planetas o sustituir el libro en papel o en digital, ¿no? Y queremos debatir sobre todos los aspectos. Pero la educación tiene problemas con algunos de esos elementos y otros es un conjunto de la sociedad. Y yo centraría el debate, ese es el gran problema. Claro, pero la gran pregunta, lo hemos dicho al inicio, es cómo hemos pasado de llenar los centros de pantallas a querer sacarlas por completo. Esa es la gran reflexión de las administraciones. Nosotros hemos hecho una gran inversión desde el Ministerio que están desarrollando las comunidades autónomas con los fondos europeos. Estamos hablando de 1.000 millones de euros que están llegando a los centros. De un análisis previo que hemos visto que no había nada o que había muy pocos elementos digitales a digitalizar. Y cuando hablamos de digitalizar no significa que cada niño tenga una tableta, sino que hablamos de que pongamos los elementos básicos para que permita que el docente que sepa utilizarlos, los utilice. Hablamos de un panel como una tele de 60 pulgadas, hablamos de un ordenador, hablamos de mesas de mezcla para hacer radio, hablamos de cromas, la digitalización es mucho más que pantallas, ¿no? Y lo que creemos que es fundamental, sí, hemos acelerado, se está transformando, pero siempre es una herramienta, nunca es un fin, ¿no? Y si tenemos eso en la mente, lo que entenderemos es que el docente tiene que ser capaz de hacer ese uso correcto. ¿Para ti qué significa que esas 3 regiones que antes implementaron tecnología en la aula hayan caído en el informe PISA? ¿Tenemos que sacar conclusiones solo de ese informe? Me parece que reducirlo a eso es muy complejo, es multicasual. O sea, que el relacionar con que has mejorado la dotación, con que has tenido peores resultados PISA, igual tendrás que analizar muchas más cosas, ¿no? Son sociedades muy complejas, hay transformaciones con respecto a los cambios sociales, cada vez cambian más las aulas, el profesorado se ha envejecido y todo eso cambia y eso repercute. Ojalá la respuesta fuese más paneles bajo en PISA, y eso no es cierto. O sea, el PISA lo que nos dice es que un uso moderado sí que está mejorando las condiciones, pero los resultados de PISA son multicasuales y reducirlo a eso me parece muy sencillo. ¿Para ti qué otra causa hay que mirar? Pues la complejidad de las aulas. Yo empecé a trabajar hace 20 años como profe, hace 40, bueno, no tantos, pero sí que dejé el instituto y ahora mismo las aulas son 1000 veces más complejas. Hay muchísima más diversidad, socioeconómicamente somos más diversos, muchas más lenguas, mucho más difícil para un docente que sigue teniendo prácticamente la misma formación que estábamos teniendo hace 20, y enfrentarte a esta realidad hace que tengas que dedicar esfuerzos enormes para poder mejorar la situación de tus alumnos, que antes todos veníamos de la misma cuadra o más o menos el mismo perfil, y es mucho más complejo. Ahora yo creo que es el gran reto de los docentes. Estamos hablando de enseñar con pantalla en el aula, pero también está el tema de la presencia de móviles en las clases, algo que han empezado a prohibir muchas regiones, Murcia, Galicia, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid. ¿Tú crees que hay que prohibirlo? Yo creo que hay que regularlo. Sí que es cierto que cuando se están retirando los móviles está mejorando la convivencia. Se ve que se reducen los partes, aumentan los partes. Los partes son las amonestaciones que se ponen en los centros educativos, y aumentan los partes porque los chavales se hacen un uso de algo que no deberían usar. Pero sí que es cierto que están sociabilizando mal en los patios, que hay menos riesgo de bullying y de grabaciones, y que los chavales están atendiendo más entre ellos. Y en clases se están produciendo menos problemas. Pero se puede dar un uso también educativo, y para eso necesitas que un docente se lo esté preparando. Es un reto más para el docente. Claro, los docentes tienen esa formación que necesitan para afrontar esos retos. Estamos en ello. Sí que es cierto, de los 3 últimos años hemos hecho una enorme inversión en formación, hemos formado a más de 1 millón de docentes, cada uno de ellos a su nivel, viendo los huecos que necesita llenar, y es un proceso lento como todos los procesos en educación. Perdóname, Julio, que es que me llega una notificación. Me dicen por aquí que tú no tienes redes sociales. Yo no tengo redes sociales. ¿Es así? Las tuve en su momento, pero... ¿Y por qué las has dejado? Vivo mucho más feliz. No me cabe la menor duda. Cuando cuento los cuentos a mis hijos por la noche, les pongo a leer, aumento la capacidad de lectura y prefiero vivir totalmente desconectado de ese ámbito. ¿Y crees que eso sería aplicable en alguna medida a lo que deben hacer los más jóvenes? Creo que no. Yo tengo 47 años y mi vida analógica ha existido, la suya no existe. Mis hijos son pequeñitos, pero mis sobrinos sí que veo que tienen una relación que va más allá de la analógica, y ellos tienen unas relaciones sociales basadas en estas tecnologías. Es la realidad que tenemos. Antes lo estabais comentando, enfrentarnos a la realidad me parece muy complejo. Habrá que enseñarles a hacer ese uso correcto, y para eso tienen que entender que se puede hacer un uso correcto, que las máquinas están hechas de una manera, que te están llamando la atención continuamente, pero tienes que ser consciente de eso. Pero también se critica y se lamenta que se toman decisiones muchas veces sin tomar en consideración tanto lo que dicen y saben los profesores como lo que dicen y saben los expertos en pantallas y en educación digital. Sí que es cierto.
hay que poner el foco en el profesor. Al final es el que está enfrentándose el día a día con los chavales y al final sabe lo que puede mejorar o no la educación de estos chicos. Pero para eso necesita nuestro apoyo. El apoyo de las administraciones es formación y formación y formación. Ahora cambia todo muy rápido, lo estamos viendo con la inteligencia artificial. Ninguno de nuestros docentes ha formado inteligencia artificial en la carrera. Todo lo que están formando se están formando en formación permanente y en eso estamos. Claro, porque el profesorado está formado para formar en educación digital. Es un proceso, lo que decía, estamos en ello. Sí que está formándose, igual no hemos llegado a los topes donde teníamos que llegar, pero nosotros hemos creado un marco de competencias digitales en el que hemos establecido niveles como en los idiomas, ¿no? De la 1 a C2. Y hemos hecho primera foto fija. Y la primera foto fija, gran parte del profesorado está en los A1 o A2. Son los conocimientos teóricos, que necesitamos profesores en el nivel intermedio. Es donde tienen que llegar y ese es el proceso que estamos. En todos estos años, ponnos algunos ejemplos. ¿Cuáles han sido las principales recomendaciones del órgano que tú diriges, el INTEF? Y la pregunta clave, ¿ha sido escuchada? ¿Te sientes escuchado? Nosotros, al final, si entendemos cómo funciona el sistema educativo, no tenemos competencias en los centros educativos, las tienen las comunidades autónomas, por lo tanto es una cooperación. Y sí que es cierto que vamos a la misma, ¿no? La idea de hacer ese uso correcto, intentar formar a los docentes para que formen a esos alumnos en que es una herramienta estupenda, sí es que es brutal, es buenísima, pero tienes que entender que tiene sus riesgos, tienes que hacer un uso correcto, tienes que ser crítico de que las utilices y nosotros estamos en ello. Tienes que ser consciente de la protección de datos, hacemos guías para que si utilizas una aplicación seas consciente que dónde van esos datos, si lo vas a usar o no lo vas a usar. Si nos sentimos escuchados, pues sí, creo que sí, la verdad es que tenemos buenos resultados. Bueno, pues vamos a salir un momento de esta aula radiofónica para ir a las clases y saber qué están haciendo profesores y familias para gestionar las pantallas en las aulas, pero también la llegada de los móviles a colegios e institutos. Pues el No Phone Challenge fue un proyecto educativo que llevé a cabo con una clase de cuarto de la ESO y que tenía como objetivo principal pues el empoderamiento digital, ¿no? Una alfabetización digital crítica. En este caso residía en torno a las redes sociales y los smartphones, ¿no? Entonces dividí el proyecto en tres apartados. El primer apartado era dar a los chavales un conocimiento amplio y riguroso sobre los productos a los que accedemos desde el móvil, con especial hincapié en las redes sociales. Así empezó el reto No Phone Challenge que puso en marcha el profesor de Ciencias Sociales e Inglés de un instituto de Donosti, Telmo Lazcano. Después pasamos a un punto de vista crítico y para eso pues tenían que escribir una redacción. No era una redacción al uso, sino que tenían que integrar pues ciertos dilemas, ¿no? O cuestiones, como por ejemplo, pues ¿qué crees que sucedería si se eliminaran de estas redes sociales cualquier canal de reconocimiento social como pueden ser los likes, ¿no? ¿Qué pasaría si quitáramos los likes? Y el paso 3 fue dejar de usar los teléfonos móviles de manera voluntaria durante una semana y escribir un diario a mano acerca de todo ello. Y ahí vimos pues que en los primeros 3 días tuvieron sintomatología de abstinencia muy claros, como empezar a comer más de lo normal, tener pensamientos intrusivos, cierto nerviosismo, algunos pequeños ataques de ansiedad, etcétera, pero que al tercer, cuarto día empezaron a sentirse muchísimo mejor, ¿no? Lo describían que habían cortado con una cadena o se habían quitado una losa de encima. Telmo cuenta que las 5 o 6 horas al día que los alumnos y alumnas podían pasar con el móvil, empezaron a emplearlo en hábitos como pasear, ir al monte, pasar el día con la abuela, pero conectando más que antes. Para algunas pocas alumnas fue tal el cambio que antes de acabar el reto se acercaron diciendo pues que no querían tener el móvil de vuelta o que tenían miedo de tenerlo de vuelta y caer en las dinámicas que estaban antes. Este profesor de secundaria, también divulgador, extrapoló su desafío sin móvil de la clase a las casas y creó junto a Son Conexión el reto sin móvil para familia, una de las guías de las que hablaremos en las siguientes pantallas de esta clase. Claro, porque ¿qué opinan de todo esto las familias? Pues se lo vamos a preguntar a padres y madres de Cataluña, la región que hace solo unos días ha anunciado que prohibirá los móviles en todas las etapas, después de una década en la que se intentó darle un encaje pedagógico, y también ha anunciado que retirará todas las pantallas de la educación infantil. Y a riesgo de parecer demasiado analógicos, como aquí nos gustan mucho las llamadas de tú a tú, tenemos al teléfono a Elvi Mármol, que forma parte de la asociación Aixeca el Cap, Levanta la Cabeza en castellano. Con ella abrimos la segunda pantalla. ¿Qué piensan profesores y familias? Elvi, buen día, crudos días. Buen día, buenos días, ¿qué tal? Oye, ¿por qué surgió Aixeca el Cap? Pues mira, Aixeca el Cap surgió hace como cerca ya de 2 años y medio, un poco más, a raíz pues eso de un grupo de madres y padres que empezábamos a ver como muchas pantallas en la escuela y también fuera de ella y que no nos cuadraba demasiado. A partir de ahí vimos una entrevista escuchamos una entrevista que se hizo en una radio de aquí de Barcelona, en RAC1, a Francisco Villar, que es un psicólogo que
que es del Departamento de Suicidios y demás a Infanto-Juvenil del Sant Joan de Déu, y esa entrevista fue como wow, ¿sabes? Ponía mucho en el centro pues cómo perjudicaba toda esta tecnología en los últimos años, a niveles tan bestias como eran los que él trataba en su unidad. Y a partir de ahí pues empezamos a organizarnos y hicimos esta asociación. Y cada vez pues hemos ido sumando, y aquí estamos. ¿Y qué es lo que os parecía tan bestia y lo que os angustió de esa manera? Pues eso, el cómo los niños y las niñas acababan, pues eso, incluso, ¿cómo lo diría yo? No solo la falta de atención, de concentración y demás, que es lo que le puede pasar a cualquiera, sino que va mucho más allá y podrían llegar a sufrir hasta un ciberbullying que les hacía pensar en un suicidio. Cosas así, o la presión estética que sufren sobre todo las niñas en 12, 13, 14 años o así, que acaban pues con trastornos de alimentación muy graves. Pues esto nos pareció que esto no podía ser fuera de las aulas, pero es que dentro obviamente tampoco. Y cada vez, te hablo de hace 2 años y medio, pues aún era cuando estaban poniendo cada vez más dispositivos dentro de las aulas, ¿no? Era cuando empezaban a llegar las pizarras digitales, las pizarras que quitaban las verdes estas de toda la vida de tiza y empezaban a ponerte unos pantallotes gigantes en todas las clases. Aparte de los Chromebooks que entregan en quinto, pantallas en infantil, cosas que no tenían ningún sentido. Empezamos a formarnos nosotras mismas, a buscar y a leer, y todos los estudios ya empezaban a evidenciar que esto no era nada bueno. De esos estudios hablaremos más tarde. El nuevo plan de la Generalitat mantiene el reparto de portátiles a los alumnos mayores, pero a partir de sexto y no de quinto de primaria. En vuestra experiencia, ¿cómo se relacionan el uso de móviles individuales y el de pantallas para aprender? Porque son 2 cosas distintas, ¿no? Hombre, el móvil personal más que nada es que no están preparados para ello. O sea, un niño y un adolescente no puede tener un móvil con internet abierto al mundo. Es que no puede ser. O sea, tiene un cerebro que no está preparado, que después normalizará burradas dentro del porno, estarán sufriendo una presión estética brutal por culpa de Instagram o de otras redes sociales y demás. Eso a nivel de móvil, ¿no? De móvil, digo. Después, a nivel de Chromebook, por ejemplo, la mayoría de cosas que se pueden hacer con un móvil se pueden hacer con un Chromebook, porque por mucho que la Generalitat en este caso, y me imagino que todas las comunidades, ¿no?, que estén como capados, que no puedas entrar a ciertas páginas y demás, lamentablemente una cosa que capan, hay 50.000 vídeos en TikTok que te dicen cómo saltártelas, ¿sabes? Uh-huh. Con lo cual también pueden llegar a tener acceso a todo ese contenido que no es para nada apropiado. Elvi, ¿vosotras proponéis la desaparición completa de las pantallas en las aulas o no tan radical la solución? No tan radical. Nosotros, sobre todo, en infantiles, que es como impensable, o sea, es que no nos cabe, ¿no? Y bueno, de hecho, fíjate, ahora la Asociación de Pediatría de España que dice de 0 a 6 pantallas, hay 0 pantallas, era evidente, uh-huh, ¿no? Y en primaria, no es que estemos en contra de la tecnología ni nada, todos son, ¿sabes? Sino que es demasiado pronto. Que tienen que tener un poco de competencia digital, ok, de acuerdo, no hay problema, pero para eso no hace falta que tengan un dispositivo individual, eso se puede habilitar una aula de informática, ¿no?, con ordenadores, por ejemplo, de torres, y ahí pues un par de horas a la semana o las que se crean oportunas, pues hacen sus clases y empiezan a aprender, pues yo qué sé, pues cómo va un Word, un Excel, un Drive o enviar un correo electrónico. Eso es lo que nosotros creemos que es la manera de estudiar la competencia digital, que no hace falta que sea transversal y no hace falta estar con un ordenador todo el día y de uso personal, además. Elvi, te está escuchando aquí Julio muy atento, con la cabeza muy bien levantada y creo que quiere añadir algo. Sí, de acuerdo, sí, estamos de acuerdo. Yo creo que lo decíamos antes, el debate, ¿no? Y entiendo el debate y puedo estar de acuerdo que en primaria el uso de dispositivos que sustituyan libros en papel, pues mejor tener un carrito y que se pueda mover por el centro y que lo puedan utilizar puntualmente cuando el profesor haya establecido una programación y pueda decir, como decía, la mejora de la competencia digital. Todas las referencias que está diciendo de que sabemos que son dañinas, relacionadas con conceptos de salud, con salud mental, con todo lo que tiene que ver con... Es que casi todo
son redes sociales y uso de móviles individuales. Tener una pantalla, insisto, vuelvo a lo mismo, pero centremos el debate, un panel de 60 pulgadas no provoca que un niño engorde ni que provoca que un niño sufra ciberbullying, que es que yo soy profesor de historia y entre utilizar una pelota para explicar el movimiento de los planetas o tener un panel en el que pongo un vídeo que lo explica 1000 veces mejor que yo, creo que eso no es dañino, pero todo tiene su moderación y todo sobre todo tiene un profesor preparado, ¿no? No dejemos en manos de los niños, pues ese es el concepto que está diciendo de redes sociales libres, que eso estamos de acuerdo, y es que es lo que decíamos antes, no quiero que los niños usen TikTok en clase, si es que ningún docente quiere eso, pero no perdamos la herramienta que nos puede servir, ¿no? Y hay que encontrar el punto medio. Elvi, ¿tú cuántos hijos tienes? Yo tengo uno de 9 años. De 9 años. ¿Y con él en casa qué haces? Pues él, por ejemplo, se enfada mucho conmigo porque cree que tiene una madre antipantallas. Yo intento explicarle todo lo malo que hay y el por qué en casa hemos tomado esta decisión como familia de que él, por ejemplo, no tiene consola, ¿no? Él está en esa etapa. En móvil no, móvil tampoco. O sea, no conoce a nadie de su edad que tenga móvil. O sea, tampoco es una cosa que me pida ni mucho menos. Pero a lo mejor los videojuegos sí, pues tiene su grupo de amigos y de amigas que juegan. Nosotros le intentamos dar toda la información, ¿no? Que él pueda entender y que es una decisión familiar. Él pues lo lleva mejor o peor, pero después tiene otras 1000 alternativas para jugar y para distraerse. Lo que sí que ve, por ejemplo, es la tele. Ve plataformas, porque tampoco me gusta que vea la tele convencional por el tema de los anuncios. Los anuncios infantiles me parecen horrorosos. ¿Sí? Entonces, pues él tiene su sesión de Netflix, ¿no? Y los sábados y domingos pues puede ver un rato la tele cuando acaba el día, digamos. En casa tenemos estas normas de siempre hay cosas mejores que hacer que ver la tele. Entonces salimos al parque, aquí, allí, hacemos lo que sea. Y a última hora, pues vemos una peli juntos. Bueno, sobre esto también quiere añadir algo, Julio. A mí me parece muy interesante, la verdad. Sí, solamente un comentario y una reflexión, Y igual que ella hace, yo hago con mis hijos, y al final, por mucho dije, porque soy un talibán antipantallas en casa para los jóvenes. Pero hemos traído aquí un montón de talibanes. Pero en esa reflexión mi hijo sí que tiene un uso correcto en casa, y su hijo también tiene un uso correcto en casa. ¿Qué ocurre con esos niños que no tienen esa referencia? Si el único sitio donde tienen referencias es en casa y no existe, igual tenemos que darlo en la escuela, ¿no? Y es nuestra labor. Claro. Elvi Mármol, de la asociación Aixeca el CAP, levanta la cabeza. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buen día. Adeu. Bueno, pero no todos los padres están en contra del uso de dispositivos electrónicos en clase. No, tenemos un mensaje de Álvaro. Sus 2 hijas de 10 años utilizan las tablets como herramienta principal de aprendizaje. Creo que da una versatilidad a la hora de encarar los contenidos, es muy interesante para ellos, es mucho más fácil acceder a la información y a los contenidos de forma lúdica, y eso hace que en cierto modo sea más entretenido que el método antiguo de libro más cuaderno y demás. Utilizan también otro tipo de soportes más clásicos y siguen escribiendo sus cuadernos, haciendo sus fichas, manualidades, etcétera, con un control y unas determinadas normas. Creemos que se puede llevar y que es una herramienta, que puede ser muy buena y muy potente, desde luego. Vamos a pasar de pantalla. ¿Cómo afectan las tecnologías al cerebro? Se lo vamos a preguntar a otros 2 expertos divulgadores, pero antes, Violeta, creo que tenemos una conversación por abrir. Sí, es una lección virtual de Héctor Ruiz, biólogo e investigador en psicología cognitiva de la memoria y el aprendizaje, director de la International Science Teaching Foundation y autor de libros como Aprendiendo a aprender o Cómo aprendemos. Un caso muy típico es el de pensar en un niño de corta edad que está dedicando mucho tiempo a las pantallas en vez de tener oportunidades para interactuar con adultos de manera directa, ¿no? Que sabemos que esto pues, es importante para su desarrollo lingüístico y cognitivo y que las pantallas no lo reemplazan. Fijémonos que no tiene por qué ser el niño quien esté usando la pantalla, puede ser el adulto el que esté usando la pantalla y por ese motivo no esté dedicándole tiempo al niño. Pero en cualquiera de los 2 casos, ahí sí que estaríamos hablando pues probablemente de un uso inadecuado. Pero el mero hecho de estar usando la pantalla no tiene valor por sí mismo. Claro, uno podría decir, pero es que estar muchas Para horas... este divulgador la cuestión no es tanto si son muchas o pocas horas, sino si son horas de uso adecuado de pantallas a cada edad y si en ese espacio de tiempo el niño o niña está dejando de hacer otras actividades que le ayudarían a reforzar su desarrollo y aprendizaje. Y evidentemente, si el uso que yo hago de la pantalla no es para aprender, sino para distraerme y en vez de estar aprendiendo, pues estoy haciendo otra cosa, pues evidentemente eso va a suponer un perjuicio para el aprendizaje, ¿no? O si no
pongo las medidas adecuadas para no distraerme mientras estoy intentando aprender a través de un dispositivo, pues eso también lo va a perjudicar, ¿no? Pero al final es una cuestión de cómo los usamos, no tiene ningún sentido hablar de pantallas en general. Pero claro, yo le preguntaba, entonces, ¿cómo entendemos algunos de los recientes estudios que vemos publicarse en medios de comunicación recientemente con titulares como: las pruebas de los efectos nocivos del abuso de pantallas en los cerebros de los menores? Médicos y psicólogos alertan de alteraciones neuronales y conductuales. Resonancias magnéticas muestran cambios estructurales en cerebros de preescolares con alta exposición a pantallas. ¿Qué te contestaba? Bueno, él nos explica que en concreto estos titulares corresponden a un estudio de 2019 y que Evidentemente, estudios como este deben tenerse en cuenta para sopesar los posibles riesgos de la tecnología, pero también es importante que seamos cautos en su interpretación. En este estudio lo que se está apreciando es que a mayor uso de tecnología, pues aparecen, ¿no?, una serie de diferencias estructurales en el cerebro. Es normal que haya diferencias estructurales en el cerebro en función de las experiencias, ¿no?, que uno esté viviendo. Al final, el aprendizaje se basa en eso, ¿no?, en cambios en el cerebro que dependen de nuestras experiencias, ¿no? Y pues hay una serie de experiencias que el cerebro está expectante a recibir para afinar, ¿no?, ese desarrollo. Ahora bien, cuidado, porque ahí estamos considerando que es el uso de las pantallas el que provoca eso, pero a lo mejor el problema no es el uso de las pantallas, sino dejar de hacer otras cosas. Es decir, que de nuevo no es solo el uso de la pantalla, sino qué dejas de hacer cuando estás usando esa pantalla. sí, y que los cambios en el cerebro son lógicos. También tocar el violín modifica nuestro cerebro. Esto me recuerda muchas veces a los estudios que dicen los estudiantes que usan más las pantallas sacan peores notas. Bueno, pero a lo mejor no es por culpa de las pantallas, sino que simplemente estudian menos, dedican más tiempo al ocio, y hoy día el ocio se dedica mucho a las pantallas. Antes, cuando no había pantallas, pues sería otra cosa. Pero fijémonos, no es necesariamente las pantallas las que estén provocando ese efecto, sino el hecho de que no se estén dando una serie de actividades y experiencias que serían las adecuadas, ¿no?, las beneficiosas. Y sin embargo, hace alrededor de medio año, la Asociación Española de Pediatría cambió sus recomendaciones sobre el uso de pantalla, aumentando de 2 a 6 años la edad por debajo de la que se considera que no debe exponerse a niños y niñas a pantalla, y alertando de que un uso excesivo perjudica áreas como el sueño, el riego cardiovascular, el volumen cerebral o la alimentación, entre otros. Y por todo ello vamos a preguntar a nuestro plantel digital de expertos. Entramos en el aula digital. Alberto Soler es psicólogo especializado en terapia infantil y divulgador en crianza y educación. Autor del videoblog Píldoras de Psicología y de los libros Niños sin etiquetas y La gran guía de la crianza. Te ha cambiado la voz bastante. Alberto, crudos días. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Qué efectos de las pantallas sobre menores ves en tu consulta y cómo están cambiando? Pues a ver, tremendísimo. Aquí lo que es importante es hacer una diferenciación en función de la edad, que yo creo que es un factor importante que quizás no estamos teniendo en cuenta hasta ahora, ¿no? No es la misma manera en la que las pantallas afectan a niñas y niños muy pequeñitos, hablemos de primera infancia, a cómo pueden afectar a adolescentes y preadolescentes o incluso a personas adultas. Cuando hablamos de niñas y niños muy pequeñitos, sí que vemos una relación, además, dosis-respuesta, entre una mayor exposición a pantallas, una exposición más temprana a pantallas, y problemas en el desarrollo cognitivo, problemas en el desarrollo del lenguaje, incluso llegando a presentar una sintomatología que a veces hemos llegado a confundir en clínica con trastornos del espectro del autismo. Es decir, niñas con problemas de comunicación social, con problemas de lenguaje, que pueden llegar a asemejarse a las mismas características que muestran niñas y niños con trastornos del espectro del autismo. La cosa es que en estos casos retiras las pantallas y esa sintomatología mejora, evidentemente. Esto lo vimos mucho después de la pandemia. Después nos vamos a la preadolescencia o incluso adolescencia, donde eso ya es el rosario de la aurora, ¿no?, donde se incorporan las redes sociales y ya no hablamos de un efecto directo sobre el cerebro, sino todos los problemas relacionales que implican. Ahí hablamos de problemas a nivel académico, es tremendo, ¿no?, comprensión lectora, capacidad de interpretación de texto, razonamiento matemático. La evidencia que tenemos es abrumadora. Y luego todos los temas relacionados con trastornos de la imagen corporal, trastornos de conducta alimentaria, problemas de relación entre iguales, acoso, ansiedad, depresión, incluso ideación suicidia y autolesiones, que al final acaba siendo una pandemia dentro de las redes sociales. O sea que no es poca la cosa.
Claro, hasta ahora había consenso en vetar las pantallas a menores de 2, 3 años, pero ahora escuchamos hasta 6. ¿Cuál es tu opinión? Claro, es que llevamos mucho tiempo diciendo muchos profesionales que esa recomendación de los 2 años se quedaba corta. Se quedaba corta por toda la abrumadora evidencia que tenemos de los efectos negativos que se prolongan hasta los 4 o 6 años, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, hemos recibido con los brazos abiertos esta actualización de las recomendaciones que ha hecho la Asociación Española de Pediatría, pero claro, esto viene a ayudar a las familias a poder tener una base en las recomendaciones que hacen, pero lo que necesitamos en última instancia no es que la Asociación Española de Pediatría se pronuncie o se deje de pronunciar, que evidentemente es su función, sino tener un respaldo legislativo que regule el uso de dispositivos digitales y también de redes sociales cuando ya nos metemos en la adolescencia. Oye, estamos hablando siempre de cosas muy catastróficas y muy demoníacas. ¿Hay alguna cosa buena? Sí, por supuesto. De hecho, aquí estamos hablando todos gracias a las pantallas. No es poco, no es poca cosa. Que no es poco. Ay, perdona, que me llega un comentario de otra profesora. La escuela es uno de los instrumentos de democratización más importantes que tenemos hoy en día en nuestro país y evidentemente también tiene su papel en la democratización del acceso a las tecnologías. Sin embargo, al final lo que vemos el profesorado en el aula es una falta inmensa de recursos. Al menos en Andalucía hubo unos años en los que se destinó mucho presupuesto a instalar pizarras digitales y a facilitar ordenadores para el alumnado, pero sin ofrecer ningún tipo de mantenimiento, por lo que esos dispositivos al final han quedado anticuados y obsoletos y su reparación y su puesta en funcionamiento depende de la voluntariedad del profesorado, que tenga una capacidad de informática X y que quiera destinar parte de su hora extra a gestionar este tema, porque tampoco nos dan horas para eso ni ningún tipo de recompensa. Precisamente sobre democratización digital y recursos sabe mucho nuestra siguiente experta. María del Mar Sánchez es pedagoga, profesora e investigadora en tecnología educativa en la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia. A ti también te ha cambiado mucho la voz, Javier. Bueno, es la inteligencia artificial que hace lo que quiere. María del Mar, crudos días. Buenos días. Oye, tú has sido muy crítica con decisiones como las que se acaban de adoptar en Cataluña, esa prohibición de los móviles en los institutos o quitar pantallas hasta cierta edad. ¿Por qué? ¿Qué se ha hecho mal o se sigue haciendo mal, en tu opinión? Bueno, pues no sé ni por dónde empezar. Por el principio. A ver, sí, bueno, yo quería partir de un mensaje que creo que es súper importante decir, y es que creo que todos, aunque tengamos posturas distintas, estamos aquí porque nos preocupa los riesgos que hay, ¿vale? Y eso a veces se olvida porque se entra en debates descarnados y se nos olvida. Y, por ejemplo, yo a Alberto Soler lo sigo en redes, lo admiro en muchísimos temas, pero discrepo profundamente de él en este caso, porque para empezar, voy a tratar de hacer un relato escueto, pero comentando un poco todo el panorama para que lo entendamos. Esa abrumadora evidencia realmente no es así. De hecho, la Asociación Americana de Pediatría ha actualizado sus recomendaciones en 2025 y van en una línea totalmente distinta a las que ha hecho la Asociación Española de Pediatría. La Asociación Americana de Pediatría indica que hay estudios que evidencian que hablar de edades y de prohibiciones no mejoran, es decir, que tú incorpores una herramienta no hace mágicamente que el alumnado aprenda. El mito de los nativos digitales yo creo que todos estamos de acuerdo que no sirve, pero quitarlo tampoco soluciona nada, sobre todo si hablamos de escenarios educativos. Porque, por ejemplo, uno de los estudios que habéis comentado, que es que los centros educativos que han incorporado la tecnología llevan medio curso de ventaja respecto a los que no la han incorporado. Cuando yo me puse a investigar, a ver qué se había hecho una serie de asociaciones estadísticas entre la nota en matemáticas en el informe PISA y 10 preguntas de lo que se había considerado que es competencia digital. Cuando tú ves esas 10 preguntas, las preguntas eran enviar un correo, subir deberes a una plataforma, bajarte deberes de una plataforma. Eso no es competencia digital, eso es un uso técnico de la tecnología. Entonces yo me gusta cambiar los titulares y el titular sería que en los sitios en donde se hace un uso meramente técnico y no pedagógico de la tecnología, pues hay problemas en la nota PISA en matemáticas. Lo mismo sucede con todas estas cuestiones que comentabais de estudios sobre el cerebro, en el que los propios estudios te dicen que son estudios en el que hay parte de deseabilidad social porque se suele preguntar a las familias, en el que son estudios transversales y no longitudinales. Es decir, hay tanto evidencia a favor como en contra. Entonces esto no consiste en que Alberto plantee una, yo plantee otra. Consiste en ver
revisiones sistemáticas, ¿vale? A nivel global y a nivel mundial, y lo que nos dice ahora mismo es que se ha investigado muy mal sobre esto y sobre todo que no podemos utilizar evidencia de estudios hechos con 30 niños y niñas en una familia para justificar prohibiciones educativas. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los problemas que ha habido en las escuelas son didácticos. Las consejerías han recibido un montón de dinero y han tendido a comprar las herramientas. Evidentemente han tendido a formar, pero esa formación ha sido muy técnica, entonces no ha habido un cambio en los procesos educativos. Es lo que Julio comentaba, que se había tendido a sustituir el libro de texto impreso por un portátil para hacer lo mismo. Claro. Eso es un error. La tecnología tiene que complementar, no es una dicotomía. En el aula se puede estar con recursos digitales y en un momento o sea, con recursos analógicos, por así decirlo, en un momento determinado que entre un carrito de portátiles, ¿no? Claro. Y los niños buscan información o amplían la información. Entonces han sido problemas didácticos y para las consejerías ahora está siendo más fácil el mismo pensamiento mágico de te pongo la pizarra digital y te la vendo como buena. Ahora la quito y nunca nos hemos preguntado cómo se estaban usando, que es un poco la clave y lo que defendemos desde la investigación educativa. Claro, ¿y cómo pasar de ese uso solo técnico a un uso más pedagógico? ¿Qué habría que hacer? ¿Qué no conocemos todavía? ¿O qué conocéis, perdón? ¿Qué conocéis que se puede implantar y no se está implantando? Pues esto es muy sencillo porque, y además Julio sabe que en el INTEF hacen unos premios, además, y todos los proyectos que se presentan tienen una calidad educativa fascinante. Y a principios de los 2000 teníamos un montón de proyectos de software libre, que luego otro melón es preguntarnos por qué de repente hemos empezado a hacer contratos con grandes tecnológicas y cambiar esa cultura que teníamos de proyectos de software libre, ¿no? Es el capitalismo, amiga. Sí, sí. Por eso digo que las medidas que están planteando las consejerías son absolutamente locas. De hecho, las de Cataluña es muy curioso porque si tú ves la evidencia que respalda las medidas, la evidencia dice totalmente lo contrario que las medidas. Los informes que han hecho son fantásticos y hablan de que los docentes no quieren prohibir, pero que lo que quieren es formación para educar mejor. Y es un cambio metodológico, es entender que hemos tratado de meter la tecnología bajo el paradigma del libro de texto y así no tiene sentido. Hay un montón de proyectos de radio escolar, realidad aumentada. No es lo mismo que un estudiante esté apostando online a que esté aprendiendo a programar un robot. Hablamos de pantallas de forma general sin tener en cuenta que en la escuela es el único sitio donde algunos niños y niñas van a poder aprender a desarrollar esta competencia digital. Claro, Alberto, por alusiones, ¿tú estás de acuerdo en que falta aún evidencia científica para sacar algunas de estas conclusiones? ¿En que estamos haciendo, como decía Julio al principio, un poco de totum revolutum? Claro, a ver, es que sí que es cierto y estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que comentaba María del Mar, pero sí que tenemos mucha evidencia, no solamente en cuanto a estudios de imagen cerebral, por ejemplo, que estáis diciendo, sino cómo afecta en el propio desempeño de las niñas y de los niños. Y no hablamos ya solamente de las pantallas en las aulas, ¿no? Sino que hablamos de esa exposición a pantallas y sobre todo el mal uso de las pantallas que se hace tanto dentro como fuera de las aulas. Lo que tenemos muy claro es que en aquellos centros escolares en los cuales se limita, por ejemplo, que los alumnos lleven teléfonos móviles propios, baja la conflictividad y mejora la atención. Antes lo estaba comentando una madre que muchos profesionales votamos por la vuelta del modelo del aula informática, pero no por un tema puramente de nostalgia, sino porque muchas veces estamos utilizando y se están utilizando en las aulas por parte de profesorado poco formado las tecnologías sin un propósito específico. Tenemos pizarras digitales que cuestan miles de euros que se utilizan para poner vídeos de dibujos animados en YouTube en aulas de 3 años, cuando es una verdadera barbaridad y una aberración. Es una barbaridad que niñas y niños tengan su primer contacto con contenidos audiovisuales cuando llegan a una escuela pública con 3 años, utilizando una pantalla puesta con dinero público que ha vendido una empresa para estar viendo contenidos de YouTube, incluso con anuncios a los cuales esos menores no deberían estar expuestos. Es decir, que no podemos pensar en un uso ideal de las tecnologías que, por supuesto, nadie defendemos el modelo de los AMIs de estar aislados de la tecnología. Yo soy el primero que vivo gracias a la tecnología y gracias a las redes sociales. Yo no podría desempeñar mi trabajo sin la tecnología, pero tenemos que hacer un uso racional de la tecnología. La tecnología en el aula puede ser una herramienta útil, pero cuando esté debidamente justificado su uso. Tiene que existir un aval científico con ensayos clínicos que garanticen esa mejora del aprendizaje y siempre con seguridad, con supervisión de contenidos, teniendo en cuenta las horas de exposición que son recomendadas y, por supuesto, con un profesorado que esté
debidamente formado y que sea competente en el uso de estas herramientas y no solamente como un mero pasatiempo que les ayuda a rellenar tiempo de clase. Del uso de las pantallas y sus peligros en el desarrollo de los adolescentes y las adolescentes, lo hemos dicho antes, nos ha enseñado mucho Adolescencia, la exitosa serie sobre un crimen de violencia machista entre menores. Voy a abrir una pantalla para ver un fragmento. Tú mandas corazones. ¿A mamá? Cuando no sé qué más poner. ¿De qué color? Rojo. Significa amor. Morado estoy cachondo, amarillo me interesas y yo a ti, rosa me interesas pero no con sexo, naranja todo irá bien, todos llevan un mensaje, todo tiene un significado. Vale, pues menos mal que solo se los mando rojos, ¿eh? Podría enseñarte otros 15 mensajes enviados a Jamie, con otros emojis. Hemos hablado de cambios en el aprendizaje o efectos emocionales, pero no podemos olvidar las amenazas más evidentes que pueden encontrar niños y adolescentes a través de una pantalla, de los abusos a las estafas, pasando por el bullying o el robo de datos. La educación digital a menores es cada vez más necesaria, como se está repitiendo e insistiendo en este programa. Julio, ¿las administraciones lo estáis haciendo bien? No, o sea, me refiero, la perfección no existe, ¿no? Yo, una de las reflexiones que estábamos hablando antes, los chavales pasan el 20% de su vida en el instituto. Sí. El 80% restante lo pasan fuera. Hay una responsabilidad absoluta en educación, total. Pero hay una responsabilidad en la sociedad. Yo creo que muchas veces se echa la culpa o porque hay una consejería o un ministerio. Existe el Ministerio de Educación, oye, pues sois responsables, ¿no? No existe un Ministerio de Familia, no existe una consejería a la que alegar diciendo, oye, es que tu hijo de 3 años que vaya con el carrito en el Mercadona viendo un móvil, eso está mal. Como sociedad tenemos que hacer esa reflexión. Y la responsabilidad también está en las administraciones. Nosotros sí que es cierto que en muchos casos, si anteriormente yo era responsable de TIC en el instituto, llegaban dispositivos y a veces no salían de las cajas o se hacía un uso incorrecto de ellos. Claro. ¿No? La filosofía actual, y era lo que antes defendía María del Mar, es que estamos realmente intentando llegar a las dos maneras. Está llegando equipamiento, pero estamos formando a los docentes y no en el uso de los cacharros, que eso es muy sencillo, sino que tiene que ser un valor añadido. Tiene que hacer un uso correcto del dispositivo para que mejoren los chavales. Si no, usar un proyector de 3.000 euros para que yo tenga una imagen no tiene ningún sentido. Sí, pero María del Mar, Adolescencia mostraba precisamente que los profesores a veces no llegaban, porque estaban sobrepasados por el trabajo, no llegaban tampoco a conectar con los chicos y con sus preocupaciones, como también les pasaba a sus padres. Entonces, a veces quizá la teoría está, pero la práctica es muy difícil de llevar a cabo. Es muy difícil, pero también yo voy a lanzar un ánimo a los docentes porque hemos puesto sobre sus hombros la responsabilidad de todo el sistema educativo y muchas veces ellos ahora tienen que ser expertos en inteligencia artificial, en pensamiento computacional. Creo que hay también un poco de sensacionalismo. Claro, objetivo de desarrollo. Claro, hay un poco de sensacionalismo que plantea que las maestras de infantil tienen a los niños de 9 a 2 sentados delante de un vídeo de YouTube y cualquiera que ha estado en un aula infantil sabe que eso no es así. De hecho, la etapa de infantil es una de las que mejor y más deberíamos aprender el resto del sistema educativo porque trabajan por proyectos, por rincones y la tecnología puede estar perfectamente como un recurso más. Todos los estudios que hay sobre los riesgos cuando se incluyen variables de educación, covisualización, pensamiento crítico, todos esos supuestos efectos nocivos desaparecen o se minimizan. Por lo tanto, la educación es clave, no podemos quitar la tecnología del único sitio donde hay una cuestión de justicia social, que es que hay niños y niñas, que es el único lugar en el que van a aprender a utilizarla. Por lo tanto, dejemos en el debate de hablar de pantallas, porque no es lo mismo un móvil que otro tipo de dispositivos, y empecemos a hablar de cómo se están utilizando, empecemos a acompañar al profesorado y a darle recursos. Porque el de culpabilizar a las pantallas es muy fácil, ¿sabéis? Porque cuando se culpabiliza a las pantallas dejamos de hablar de cómo estamos diseñando nuestras ciudades y si estamos promoviendo actividades que permitan pues, que dejen esa tecnología, qué inversión hemos hecho en educación, si estamos formando a los docentes. Ahora estamos con el programa Escuela 4.0, están recibiendo la robótica en muchos centros y en muchos centros lo están metiendo en un armario a la espera de ver cómo pueden utilizar eso. Se necesita formación y apoyo de verdad, que no sea solo uso técnico y el problema que tenemos en las aulas es didáctico, es pedagógico y hay proyectos muy buenos de los que deberíamos aprender, redes de colaboración de docentes, codocencia y deberíamos estar invirtiendo en eso en vez de decir que vamos a sacar tecnología de las aulas que nos ha costado millones y sobre todo no es lo mismo el modelo one-to-one que ha forzado a familias a comprar un dispositivo de uso personal de los estudiantes, que eso además viene de determinados tipos de centros que hay una ideología también detrás, a centros que tienen unos carritos que en un determinado uso
entra la tecnología para una actividad, vuelve a salir y es un recurso más que se utiliza cuando pedagógicamente tiene sentido. Entonces, por favor, dejemos de culpabilizar a la escuela de los problemas que son sociales y empecemos a trabajar desde una perspectiva multidisciplinar donde se tenga en cuenta al profesorado y a los que llevamos 20 años investigando y diciendo que era una tontería antes ponerla sin reflexión educativa y ahora quitarla. Alberto, desde esa perspectiva multidisciplinar, según lo que tú ves en tu consulta de los chavales y niños que están ahí, ¿qué consejo darías tú? ¿Qué se necesita desde la familia y desde la escuela? A ver, desde la escuela se necesita formación y se necesita un uso crítico, porque además un problema que tenemos está en la atención a la diversidad, es decir, no todas las niñas y no todos los niños acceden de la misma forma a esa tecnología. Tenemos el problema de la intromisión de las empresas privadas con los intereses de las empresas privadas dentro de la educación pública, claro, con esas ventas de dispositivos. Tenemos, como decía María del Mar, proyectos que teníamos antes de software libre, como por ejemplo teníamos el Giurex aquí en Valencia, que han desaparecido por plataformas y sistemas de empresas comerciales que están haciendo caja con la escuela pública y con un dinero que no se está yendo en otros sitios donde haría muchísima más falta. Y luego tenemos por supuesto, las familias necesitan también esos recursos, pero estamos tirando la pelota al tejado de las familias o al tejado de los docentes cuando lo que necesitamos es una regulación con una base científica y una regulación más seria a nivel gubernamental, porque no tenemos un debate social acerca de cuál es la mejor edad para darle las llaves del coche a nuestra hija o a nuestro hijo. Tenemos un consenso que la edad de la cual hay una competencia a nivel cognitivo y a nivel fisiológico para poder manejar un coche es alrededor de los 18 años. No hay un debate social, no tenemos una sangría cada fin de semana por niñas y niños de 14 años que se la pegan con el coche, pero sí que tenemos una sangría con niñas y niños que se quieren quitar la vida por las consecuencias del bullying, que está muy relacionado con el uso indebido de las pantallas. Entonces, lo que necesitamos es una regulación que no le eche el muerto a las familias con esa idea feliz del uso responsable, cuando no podemos pedir un uso responsable de las pantallas cuando tenemos detrás unas plataformas que son unas depredadoras que están comerciando con la atención de las niñas y de los niños cuando su desarrollo cerebral no les permite controlar ese acceso a las pantallas. Necesitamos mucha más regulación y mucha menos culpabilización, por supuesto, tanto de los docentes como de las familias. Gracias por este discurso crítico que es tan necesario por parte vuestra, Alberto Soler, María del Mar Sánchez. Ha sido un placer escucharos. Gracias por ayudarnos en esta pantalla. Muchísimas gracias. Saludo. Un saludo. Como estamos viendo en esta clase, colegios e institutos no son el único lugar problemático. Por eso queremos acabar hablando de qué podemos hacer para una digitalización responsable en nuestras propias casas. Vamos con la última pantalla. ¿Qué hacemos en las familias? Mercé Botella es psicóloga, socia fundadora de Somos Conexión y autora de la guía para familias crueles y malvadas, Despantállame y retos sin móvil para familias. Me encantan las voces que me pones. Pues esto es un material didáctico muy suculento que se resume en el proyecto Crecer en un mundo de pantallas creado por Som Conexión. Mercé, crudos días, buen día. Buen día, buenos días. Bueno, hablamos de 3 guías recomendadas para 3 edades, para los menores en edad de educación infantil, para los niños de primaria y para los que ya tienen su propio móvil. ¿Cuáles son esas recomendaciones principales? Bueno, la primera, para hasta 3 años, son recomendaciones pues, de cómo usar bien la tecnología y, sobre todo, a estas edades, básicamente, cómo no usarla ni los adultos que estamos alrededor de ellos. O sea, que lo poco que la usemos de un modo determinado, que es acompañada, que es con atención y con presencia del adulto, no como un chupete digital, claro, sino con presencia. Y ser ejemplo, porque si lo que queremos despantallar la primera infancia lo más posible para protegerles, lo que tenemos que hacer es no mostrarnos como adultos como un ejemplo de que lo mejor está en las pantallas, porque lo que quieren ver justamente es lo que estamos mirando nosotros. Por esta razón, pues se suben donde sea a buscar la pantalla a ver mis referentes, qué es lo que están mirando, ¿no? A veces hay que ser sensatos, simplemente, Julio. Un comentario, ha dicho que no hay edades. El otro día Nacho Guadix de UNICEF hizo un comentario que me parecía muy bueno. Nadie discute cuando decides que tu hijo baje a comprar el pan. O sea, hay un momento en que tu hijo puede bajar por el pan. No hay un debate social para decidir cuándo es eso. Tú entiendes esa responsabilidad. Claro. Y es ese uso de la responsabilidad y de las familias. O sea, si tú comes con el móvil, tu hijo comerá con el móvil. Si tú duermes con el móvil,
¿cómo vas a decirle a tu hijo que no duerma con el móvil? Mercé, ¿habéis notado una desconexión entre padres e hijos por esta hiperconexión a las pantallas? Sí, pero es cierto que en la adolescencia la desconexión ya es normal, ¿no? Es universal. Lo único que hace, Existía antes. es acusar, sí. Lo que hace es acusarla y dificultarla más, porque es un elemento de conflicto muy complejo, porque detrás de la pantalla hay agentes con mucha fuerza. Claro. Y que están luchando para captar la atención. Y aquí hay un desequilibrio muy fuerte y es un conflicto muy difícil de resolver para las familias y lleva mucho sufrimiento a los adolescentes y a las familias. ¿Hay que ser muy rígido o se debe negociar con los hijos y las hijas? Claro, en las edades de la adolescencia no funciona bien la rigidez. Hay que entender, hay que escuchar, hay que dialogar, y esto es una buenísima oportunidad. También es cierto que no todas las familias están preparadas o estamos preparadas para mantener según qué tipo de diálogo. Es muy complejo. De hecho, aquí ni los profesionales tenemos la capacidad de tener una conversación compartiendo mirada, ¿no? O sea que estamos en un momento muy complejo y las familias tienen pocos recursos. Bueno, pues hablando precisamente de pocos recursos, no hemos hablado mucho de la brecha digital, pero es que hay familias que solo pueden tener los dispositivos los niños cuando van a las aulas, si allí existen. Entonces, prohibirlas allí les deja en una verdadera desventaja respecto al resto de alumnado. Es cierto, pero yo creo que la principal brecha, la mayor o mayoritaria, que no para esto menos... No quiero quitarle la importancia, pero que la brecha principal es la que sí los tienen y no se pueden cuidar de ellos, con lo cual están solos con la tecnología. Esta es la principal brecha en este momento, que tiene mucho más impacto que no tener acceso, porque no tener acceso se aprende muy rápido al final. La competencia digital se puede aprender después. La brecha de dispositivos se redujo mucho. Ya estamos en 98-99% de los chicos tienen dispositivos en casa, ya sea un móvil o sea un ordenador. El gran gap es lo que estaba diciendo, esa brecha digital en la competencia. Y lo que va a ocurrir es que los que estén socioeconómicamente desfavorecidos no tendrán la posibilidad de desconectar. Claro. Y entonces los que sí que tengan posibles podrán desconectar. Y ese es el gran problema. Esto lo estamos viendo, ¿no? En esas noticias sobre los hijos de los grandes magnates totalmente desconectados de pantalla. Bueno, ¿cuáles son las respuestas? Aquí es difícil. ¿Dónde podemos encontrar estas guías, Mercedes? Pues las podemos encontrar en internet. Son tres. La última de la que no he hablado es muy importante, que es cómo, una vez ya todos estamos con las pantallas y con los móviles, cómo hacerlo para hacer un detox digital juntos. Uy, me interesa. O sea, lo que ha comentado Telmo, pues llevado a la familia, está trasladado en cómo hacerlo esto en familia. Y esto están todas de manera gratuita en nuestra página web, en somosconexión.coop, de cooperativa, con 2 os. Bueno, pues ahora mismo, en cuanto cierre yo esta pantalla, me voy a esa pantalla para bajarme el contenido. Mercé Botella, psicóloga y socia fundadora de Somos Conexión, muchísimas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Pues ahora sí, hemos cerrado la sesión de pantallas, pero antes de despedirte, Julio, una conclusión. ¿Con qué deberes nos tenemos que ir para el verano? Tanto por parte de las administraciones como de las familias y los alumnos y alumnas. Por parte de las administraciones es lo que hemos hablado todo el rato. El docente es la gran herramienta y el docente es el que tiene que tener el apoyo de administración y formación. Y ese uso correcto tiene que poder transmitirlo y tiene que hacer un uso correcto, ¿no? Con respecto a las familias, antes lo estaba comentando Mercedes, la preocupación es una herramienta. Y esto refleja muchas veces la relación que tienes con tus hijos. Y lo que estamos viendo es que aquellos que tienen más problemas con un uso incorrecto es que no les ponen límites, menos comunicación, más usan sus padres los teléfonos, un uso indebido por parte... Es multicasual y lo he dicho desde el principio. Ojalá hubiese una respuesta sí o no. Es que es mucho más complejo que un sí o no. Acercarte a sus hijos, el otro día comentaban, decían, no sabemos, pero es que los chavales tienen una media de 3 cuentas en cada red social. Wow. Y entonces, ¿por qué? Pues porque cada uno tiene un perfil. Hablaba otro día con otro padre y decía, es que mi hija, cuando se conectó a Instagram, puso que tenía 20 años. ¿Por qué? Pues porque si no se me acercan babosos, si pongo que soy pequeño. Entonces,
hay que hablar con tus hijos. Pero que no es, por lo que me refiero es que es una herramienta más que hay que hablar con tus hijos sobre todo, no sobre redes sociales, claro. Sobre la vida en general, ¿no? Y es ese acompañamiento y tienes que estar ahí, ¿no? Y es la única responsabilidad que puedes hacer. Separarles del mundo digital es imposible, es que es un mundo. El nuestro no era digital y el suyo es digital. ¿Y cuándo hay que dar el primer móvil? Pues igual que la barra de pan. Entiendo que poco a poco habrá que ver esa responsabilidad y sobre todo que estés. Y se la van a pegar porque en la vida se la van a pegar, se caerán de un columpio, igual que tendrán un error con los dispositivos, pero tienes que estar ahí. La gran reto, ofrecer otras opciones. Y lo que antes lo comentábamos, ¿no? Todo lo que puede modificar el uso del móvil, igual lo que modifica el uso es lo que dejas de hacer. Y sí que está demostrado que están jugando menos, que tienen menos responsabilidades en la calle y eso sí que está transformando su carácter y sus características. Julio Albalaz, director del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas, muchísimas gracias por esta lección. Muchísimas gracias a vosotros. Uy, nos llega un último mensaje de que también tenemos deberes y tiene deberes la escuela para este verano. No queremos irnos sin recordar que en Asturias han tenido que dimitir en bloque más de 100 directores y directoras de colegios en una huelga en protesta por las condiciones laborales, salariales y ratios insostenibles. De hecho, la huelga ha acabado, pero con un acuerdo que no contenta a la mayoría de profes asturianos, que seguirán seguro en pie de guerra y a los que apoyamos desde aquí. Quería aprovechar este momento final porque Javier, tú y yo sabemos como hijos de maestras que en casa se habla mucho de aprender y de educar, te corrigen hasta la última coma, te lo corrigen todo. Pues de esta macro huelga asturiana, no se ha hablado en los medios con la importancia que debería tener. Yo no me habría enterado de no ser por mi hermana Julia, maestra de primaria, que tiene un perfil en Instagram que os recomiendo seguir, se llama Contiza Morada. Y cuenta datos tan interesantes como que solo el 17% del profesorado que ha recibido formación en género son hombres, o que ahora que estáis padres y madres con las visitas y matrículas para el curso que viene, pues los padres siguen siendo ese animal en extinción en las reuniones, en las visitas, en los grupos de WhatsApp y en cualquier tipo de obligación relativa a los hijos. Y esto es muy fuerte ya en 2025, señores. Y otra cosa que tengo que decir, como no todo el mundo tiene un cuñado listo, yo tengo un cuñado listo y os tengo que recomendar el podcast que se llama Conversa Educación. Y tiene una frase que dice: nuestra relación compulsiva con la tecnología tal vez no habla tanto de los smartphones. Lo tenéis en Instagram, en Spotify y en YouTube, un podcast hecho en la Universidad de Córdoba con entrevistas interesantísimas a profe, a pedagogos, a filósofos. Se llama Conversa Educación. Tienes una familia muy inteligente. ¿Has visto? Sí, impresionante. Voy a recuperar el nombre de Contiza Morada en Instagram y Conversa Educación en podcast. Hay que hablar más de educación. Queremos acabar recordando que en Andalucía apenas 500 colegios de 7.000 están protegidos contra el calor mientras se dan clases a 40 grados o más. En muchas regiones la privatización de servicios en colegios e institutos alcanza ya servicios que antes no estaban privatizados, como la ayuda a los menores dependientes. Las ratios de alumnos se sobrepasan en muchos centros con hasta 20 y 30 niños por clase cuando el límite es 25. Y al contrario, los cuerpos de inspectores son raquíticos, con lo que tienen poca capacidad de inspeccionar lo que va mal. Los institutos públicos sacan mejores notas en selectividad. Sin embargo, en algunos privados se repiten exámenes para subir nota en bachillerato casi hasta que los alumnos sacan sobresaliente, lo que evidentemente es injusto. Y la joya de la corona, aunque opcional, la única asignatura presente e impartida de manera especial y desde fuera del profesorado público es y sigue siendo, de los 3 a los 18 años, la religión. Por todo esto, aquí, en la República Independiente de la Radio, seguiremos hablando de educación. Mañana volvemos a hablar de un mundo en llamas, lo que pasa en Israel, Irán, Estados Unidos, Donald Trump y toda esa mandanga. Pero atención, que lo haremos a las 5 de la tarde para poder conectar con Estados Unidos. Hasta entonces, salud y república. Y que la radio os acompañe. Tenemos un público maravilloso, analógico, real, físico, guapísimo, inteligentísimo, que aplaude espontáneamente.